La gente dice que simplemente desapareció. No, la gente no simplemente desaparece. Todos ven algo. Ya sea que se quede en tu mente y lo olvides y después lo recuerdes, pero alguien debió haberla visto en algún lugar. Alguien debió haber visto con quién estaba. Alguien debió haberla visto jugando en algún lugar. Jocelyn Smith nació el 23 de octubre de 2017 de su madre, Kelly Smith, y su padre, José M.K., en Sudáfrica. Era una niña de buen corazón y muy amigable, de quien se decía que siempre tenía una sonrisa en el rostro. La niña de 6 años estaba en primer grado en la escuela primaria Díazville, donde tenía muchos amigos. Jocelyn y su familia vivían en una pequeña choza subsidiada por el gobierno que estaba ubicada en la bahía de Saldaña, Sudáfrica, a unas 35 millas de Ciudad del Cabo. Aquí ella vivía con su madre, Kelly, el novio de su madre, Shakenia Polis, o Bota, como comúnmente lo llamaban, y sus 2 hermanos. Entonces, de repente, el 19 de febrero de 2024, la madre de Jocelyn, Kelly, la reportó como desaparecida. Ella afirmó que su hija no se sentía bien esa mañana, así que en lugar de enviarla a la escuela, Kelly la dejó en casa alrededor de las 8 de la mañana con su novio Bota mientras ella se iba a trabajar. Cuando regresó más tarde, alrededor de las 5 p.m., tanto Bota como Jocelyn ya no estaban. Las autoridades comenzaron de inmediato a buscar a la niña de 6 años. Y a medida que se difundió la noticia de su desaparición, muchos residentes también se unieron a la búsqueda. Rápidamente, el novio de Kelly, Bota, fue encontrado fumando en un cobertizo. Fue entonces cuando las primeras señales de alerta comenzaron a surgir para las autoridades. Porque cuando Kelly vio a su novio, lo primero que le preguntó fue si había rellenado un bidón de gasolina, no dónde estaba su hija. Luego, cuando la policía comenzó a interrogar a Bota, tuvieron la sensación de que él también estaba ocultando algo porque se puso muy nervioso y empezó a caminar de un lado a otro. Los detectives también tuvieron que hacerle la misma pregunta varias veces, y él no parecía recordar exactamente quién había estado en la casa ese día. Finalmente, él le dijo a las autoridades que la niña de 6 años se había ido a jugar con unos amigos alrededor de las 2 p.m. y que no la había vuelto a ver después de eso. A partir de ahí, se llevó a cabo una enorme búsqueda de una semana para encontrar a la pequeña, que incluyó el uso de perros de búsqueda, helicópteros, botes de rescate y voluntarios que iban de puerta en puerta. Aunque no se encontró a Jocelyn, un perro policía sí descubrió una sábana y una funda de almohada manchadas de sangre dentro de la casa de la niña durante ese tiempo. Después de que no hubo señales de Jocelyn durante días, el 27 de febrero de 2024, la policía tuvo que reducir la búsqueda, pero dejaron en claro que no se estaban rindiendo. Hemos estado buscando desde que Jocelyn desapareció ese lunes. Comenzamos la búsqueda el martes. Y desde el martes hasta ahora, incluso los sábados y domingos, seguimos buscando. Y realmente esperamos encontrar a nuestra hija porque, esté viva o no, solo queremos a Jocelyn. Para que se haga justicia, y si ella no está viva, y espero y rezo todos los días para que lo esté, pero si no lo está, la comunidad se unirá más. Y nos aseguraremos de que quienes le hicieron esto reciban lo que merecen. Por eso solo queremos que nuestra hija regrese. Pero nuestras esperanzas creemos firmemente que ella sigue viva. Por eso no nos detendremos. Nada nos hará detenernos. Estaremos aquí desde la mañana hasta la noche. Estaremos aquí. Buscaremos a nuestra hija porque no es la hija de Kelly. Es nuestra hija. Es la hija de la comunidad y no vamos a detenernos. Eso es seguro. No vamos a dejar de buscar. También por esta época, el novio de Kelly, Bota, hizo una declaración pública diciendo que se sentía responsable de la desaparición de Jocelyn. Sin embargo, él sostuvo que no tenía idea de lo que le había pasado. Pronto, comenzaron a circular rumores de que Kelly había vendido a su hija por alrededor de 20,000 rands africanos o $1,000. Según el padre biológico de Jocelyn, él creía que la desaparición de su hija tenía algo que ver con el problema de drogas de su madre y la deuda que había acumulado como resultado. Él creía que esto había llevado a la madre a vender a Jocelyn para poder pagar toda la deuda. Unos días después, el 2 de marzo, se realizó una búsqueda en un campo abierto cerca de la casa de Jocelyn, y se encontraron prendas de ropa que se creía que pertenecían a la niña, manchadas de sangre. Sin embargo, después de que las prendas fueron enviadas para pruebas de ADN, se determinó que no le pertenecían a ella. Y una vez más, la policía no tenía pistas sobre el paradero de Jocelyn. O al menos eso parecía, porque solo unos días después, el 5 de marzo, su madre, Kelly, quien estaba embarazada de nuevo en ese momento, sería arrestada.
El novio de Kelly, Bota Apolis, también fue arrestado, junto con su amigo Stefano Van Rijn y una mujer llamada Fumsa Sagaya. Los 4 adultos fueron acusados de secuestro y trata de personas. Se rumoraba que Fumsa Sagaya, quien por alguna razón también era llamada a veces Makalima, era lo que se conoce como sangoma en Sudáfrica o una curandera tradicional. Había sido arrestada porque tanto Bota como Stefano alegaron que la madre de Jocelyn, Kelly, les había ordenado dejar a la niña con Fumsa ese día. Sin embargo, estos cargos contra la supuesta sangoma serían retirados más tarde, ya que no había suficiente evidencia para probarlo. Fumsa vivía justo al final de la calle de Jocelyn y su familia, pero negó ser una sangoma o conocer personalmente a la niña o a su familia. Aunque sí admitió que había visto a Jocelyn, a Kelly y a uno de los hermanos de Jocelyn el día que la niña de 6 años desapareció. Fumsa dijo que ella estaba dentro de su propia casa cuando el trío pasó frente a su casa alrededor de las 4 p.m., llevando un cilindro de gas. Se saludaron amablemente con la mano, pero después de eso, ella nunca los volvió a ver. Fumsa luego afirmaría que, mientras estaba detenida por la policía, fue torturada para admitir que Jocelyn estaba bajo su cuidado. Algo que tanto Bota como Stefano también dirían que les sucedió mientras estaban bajo custodia policial, y por eso hicieron las falsas acusaciones contra Fumsa desde el principio. Ahora, cuando la madre de Jocelyn, Kelly, fue llevada originalmente para ser interrogada, la policía descubrió que ella solo los había alertado más de 6 horas después de que su hija desapareciera originalmente. Como mencioné anteriormente, las autoridades también notaron que Kelly había estado bastante tranquila durante la frenética búsqueda de Jocelyn, y estaba más preocupada por el paradero de su novio que por el de su hija. El 13 de marzo de 2024, menos de una semana después de haber sido arrestados, Kelly, Bota y Stefano retiraron sus esfuerzos para ser liberados bajo fianza. Se creía que esto se debía al hecho de que la comunidad había estado amenazando a los 3 sobre lo que les pasaría si eran liberados. La gente estaba furiosa porque Jocelyn seguía desaparecida y nadie decía nada. Solo queremos que despierte la madre que hay en Kelly. Necesitamos que despierte la madre que hay en Kelly. Su hija la está buscando, su hija la está llamando, su hija está desaparecida. Por favor, esa niña no está buscando a nadie, no está buscando a ninguno de nosotros que estamos apoyando este caso. Esa niña, donde sea que esté, está buscando a esa mujer llamada Kelly. Luego, un pastor local habló con las autoridades y les dijo que en agosto de 2023 había escuchado a la madre de la niña, Kelly, decir que iba a vender a sus hijos por alrededor de 20,000 rands. Ella afirmó que había estado esperando a unas personas que se suponía que iban a llegar antes, pero la habían decepcionado. La madre dijo que también estaba dispuesta a aceptar una cantidad mucho menor por sus hijos, alrededor de solo $275 estadounidenses. Kelly le dijo entonces de forma bastante inquietante a este pastor que vería con sus propios ojos lo que sucedería alrededor de enero o febrero. Aparentemente, durante la búsqueda de su hija, Kelly había hablado con una de las maestras de Jocelyn, quien también estaba ayudando a buscar a la niña. Y Kelly le dijo que había recibido una llamada telefónica de un hombre nigeriano que le dijo que tenía que pagar rápidamente. Luego, Kelly le dijo a la maestra que su hija ya estaba en un barco, dentro de un contenedor que iba rumbo a África Occidental. Cuando la maestra le preguntó a Kelly si había llamado a la policía con esta información, ella le informó que no lo había hecho porque la comunidad se había vuelto muy hostil hacia ella. La maestra afirmó que luego Kelly la miró y le dijo, «Recuerda, Bota no es culpable». Una empleadora de Kelly también hablaría con la policía y les diría que Kelly ocasionalmente limpiaba su casa. Una vez, Kelly le informó que se le había acercado una sangoma que quería comprar a su hija. Este hombre declaró que creía que Jocelyn había sido confundida con una albina debido a su piel clara y ojos claros, y que la sangoma la quería para brujería. Poco tiempo después de que Kelly, Bota y Stefano fueran arrestados, una mujer llamada Laurentia Lombard también fue detenida y se creía que era otra persona responsable de la desaparición de Jocelyn. Laurentia era amiga y vecina de Kelly, y se creía que había sido una de las últimas personas en ver a la niña. Uno de los otros acusados, Stefano, afirmó que había visto a Laurentia salir de la casa con Jocelyn y que después ella nunca regresó. Él creía que en realidad fue el novio de Laurentia quien le entregó a la niña a un curandero tradicional.
pero luego se retiraron los cargos contra Laurentia y se le otorgó inmunidad para testificar contra los demás ante el tribunal. El juicio contra la madre de Jocelyn, Kelly y los otros dos acusados comenzará en marzo de 2025. Para ese momento, Jocelyn aún no había sido encontrada y la policía parecía tener muy pocas pistas. Durante el juicio, que se llevó a cabo en un centro comunitario para que más personas pudieran asistir, se reveló que el Departamento de Desarrollo Social, similar a los servicios sociales aquí, había estado involucrado con la familia de Jocelyn desde 2016. Desde entonces, había informes que indicaban que Kelly era una consumidora habitual de drogas, era abusiva con su familia y no tenía trabajo. El departamento había sido notificado en febrero de 2016 de que Kelly había estado consumiendo sustancias y descuidando a su hijo, quien para ese entonces ya tenía 11 años. Supuestamente la madre le había gritado, le había dicho groserías y había amenazado con apuñalar al niño. Kelly también había amenazado a su abuela, la misma abuela que las autoridades descubrirían que había acogido al hijo de Kelly, y desde entonces, la madre. Rara vez tenía contacto con él, lo cual parece ser algo bueno. Ese mismo año, también descubrieron que Kelly había seguido consumiendo drogas durante todo el embarazo de Jocelyn. Ahora, la madre había buscado ayuda para su adicción a las drogas en múltiples ocasiones. Una vez en mayo de 2018, otra vez en agosto de 2018 y luego nuevamente en marzo de 2020. Mientras Kelly vivía con el padre biológico de Jocelyn, José, se decía que su relación era muy tóxica y a menudo llegaba a la violencia física. Así que la madre, que sabía que durante esos tiempos el hogar no era seguro para su hija, frecuentemente dejaba a Jocelyn con sus familiares, Natasha y Lionel Andrews. Ahora, Natasha y su esposo amaban a Jocelyn como si fuera su propia hija. La pareja también tenía sus propios hijos, así que la niña pasaba mucho tiempo jugando con ellos. En la casa de los Andrews, Jocelyn tenía su propia cama y la familia incluso la llevaba de viaje, además de comprarle ropa nueva y juguetes nuevos. Natasha incluso había cuidado de Jocelyn por un periodo más largo en mayo de 2018, cuando su madre, Kelly, ingresó a un programa de rehabilitación por drogas. Natasha y su esposo Lionel intentaron adoptar a la niña en ese momento. Sin embargo, eso no se logró porque la madre y el padre biológicos de Jocelyn rechazaron completamente la idea. Ahora, hablando de la madre de Jocelyn, Kelly, ella admitiría que había fumado la droga llamada TIC, que es similar a la metanfetamina, la mañana en que su hija desapareció. Kelly continuó explicando que la mañana del 19 de febrero sus hijos no tenían ropa limpia, por eso los mantuvo en casa y no los mandó a la escuela ese día. Cuando más tarde fue a trabajar después de dejar a Jocelyn y a su hermano con bota, le pidió dinero prestado a su jefe para poder comprar drogas. Drogas que fumaría durante su hora de comida ese mismo día con bota. Cuando Kelly regresó a casa alrededor de las 4 p.m., no vio a Jocelyn por ningún lado y le preguntó a su novio dónde estaba la niña. Bota le dijo que estaba por ahí y Kelly le creyó. La pareja, junto con Stefano, luego salió de la casa para ir a comprar más drogas y algo de gasolina. Cuando regresaron cerca de una hora después, Kelly llamó a su hija, pero no recibió respuesta. En ese momento, finalmente empezó a preocuparse y comenzó a buscar a Jocelyn. Pero según la abogada de Bota, después de que Kelly regresó a casa, su vecina Laurentia y su amigo Stefano fueron a fumar las drogas. Mientras lo hacían, Jocelyn se fue corriendo con una amiga y no la volvieron a ver después. Mientras Bota estaba siendo interrogado en la corte, también dijo que después de que Jocelyn desapareció, se le acercó un oficial de policía, quien le indicó que dijera que Kelly y Stefano habían llevado a Jocelyn con un sangoma local y la habían vendido por 20,000 rands. El oficial luego le dijo que alguien llegaría más tarde para tomar su declaración y que sería mejor que repitiera la misma versión de los hechos. Así que Bota testificó que, mientras hablaba con este oficial más tarde, había inventado otras partes de la historia para hacerla más creíble, incluyendo una supuesta conversación que tuvo con Kelly el domingo por la noche antes de que Jocelyn desapareciera. El tribunal también escucharía que cuando Jocelyn recién había desaparecido, su madre Kelly ni siquiera tenía fotos de ella para entregar a las autoridades. Tuvo que conseguir fotos de la tía de la niña. Además, la madre afirmó durante una entrevista anterior con la policía que su hija desaparecida la había hecho famosa. De todos modos, la ex jefa de Kelly, Carlene Seegers, testificó que, a pesar de las dificultades de Kelly, seguía siendo una buena madre que había criado bien a sus hijos, lo cual me cuesta trabajo creer.
Luego llegó el turno de la testigo estrella del estado, Laurentia Lombard, la amiga y vecina de la familia que anteriormente también había sido arrestada, pero que ahora estaba testificando. Ella le contó al tribunal sobre el mal temperamento y el comportamiento violento de Kelly, diciendo que anteriormente había roto una ventana y se había lastimado al hacerlo. Además, declaró que Kelly una vez amenazó a su novio Bota, diciéndole que lo iba a apuñalar hasta matarlo. Laurentia afirmó que había ido a la casa de Kelly la mañana del 18 de febrero de 2024 y en ese momento sus hijos estaban con ella. Sin embargo, esto era algo que no mencionó en su entrevista con la policía, una de las muchas cosas que terminarían haciendo que la gente cuestionara su testimonio. Laurentia continuó diciendo que la mañana del 18 de febrero iba camino a la casa de Kelly para fumar drogas con ellos y Stefano. Una vez que llegó, presenció a Kelly y Bota teniendo una acalorada discusión, durante la cual Kelly perdió los estribos y amenazó a su novio Bota con un cuchillo. Después de eso, Kelly recibió una llamada telefónica y Laurentia la escuchó decir que ya iba para allá. Luego, Kelly y Jocelyn salieron de la casa y caminaron hacia un auto blanco que parecía estar esperándolas. Allí, Laurentia afirmó haber visto a una mujer vestida como una sangoma hablando con la madre y la hija. Luego vio que la sangoma le entregó algo a Kelly y la madre se lo metió en la parte delantera de su pantalón. Cuando Kelly y Jocelyn regresaron a la casa, Kelly le dijo a Bota que había recibido el dinero para su hija. Fue en ese momento cuando Laurentia confrontó a Kelly y le preguntó qué estaba pasando. La madre le dijo que había vendido a su hija a un curandero porque necesitaba desesperadamente dinero y estaba pasando por muchas dificultades. Había recibido alrededor de 20,000 rands por la niña, o como ya mencioné, cerca de $1,000 estadounidenses. Cuando Laurentia le preguntó a Kelly qué iba a hacer con ese dinero, le ofrecieron 1,000 rands sudafricanos o aproximadamente $54 estadounidenses a cambio de su silencio. Stefano, quien también estaba ahí, había recibido una oferta de alrededor de 1,200 rands o aproximadamente $65 estadounidenses. Ella había aceptado la oferta, pero afirmó que nunca vio el dinero. Laurentia había presenciado entonces a Kelly preparando una bolsa para Jocelyn, que incluía pantalones, un suéter y ropa interior. Se suponía que la sangoma iba a recogerla al día siguiente a las 2 p.m. Y según Laurentia, esto fue exactamente lo que vio suceder la tarde del 19 de febrero. Ella había estado en la casa nuevamente ese día cuando presenció a Kelly y Jocelyn caminar hacia un auto blanco. Ambas se subieron al auto y este se fue. Laurentia luego les dijo a los oficiales de policía que la persona que se había llevado a Jocelyn lo hizo por sus ojos y su piel. Y según ella, había intentado sin éxito evitar que Kelly vendiera a su hija. Pero la cosa es que, según el hermano de Jocelyn, Laurentia ni siquiera había estado en la casa la mañana del 19 de febrero. El hermano dijo que de hecho él había estado ahí para el almuerzo como a las 2 de la tarde ese día, y en ese momento Jocelyn también seguía ahí. Él salió de la casa un poco después, y cuando regresó como a las 6 de la tarde su hermana ya no estaba. Otra niña, una amiga de Jocelyn, le dijo a la policía que cuando regresó a casa de la escuela el 19 de febrero vio a Jocelyn jugando, lo que habría sido horas después de que Laurentia dijo que la curandera la había recogido. Cuando el juez la llamó la atención por cometer errores al menos 4 veces durante su testimonio, ella empezó a temblar y a llorar. Laurentia intentó decir que las discrepancias en su testimonio se debían a que estaba aterrada, confundida y había estado consumiendo drogas durante aproximadamente una semana antes de que la llevaran a declarar ante la policía, así que no estaba en sus cabales. Ella se disculpó y dijo que había cometido un error. El sufrimiento emocional de Laurentia provocó que el tribunal suspendiera la sesión y que el proceso continuara hasta el día siguiente. Lombard le dijo al tribunal que cuando llegó a la casa de Smith el día 18 estaba alterada y confrontativa con su novio Apollis. La madre de Jocelyn reportó su desaparición al día siguiente. Kelly salió con un cuchillo y dijo, fue a puta. Y dijo, puta, Gia is diggels on my now. Luego dijo, te voy a apuñalar hasta matarte. Mis instrucciones sobre lo que le estoy diciendo. Mi cliente, la policía, él niega lo de Kelly. Como ya mencioné, rompió una ventana ahí y él niega que Kelly haya venido y te haya amenazado con apuñalarte. ¿Cuál es tu comentario? ¿Tienes algún comentario al respecto? Tengo interés en eso. Vi eso. Señoría, vi eso. Mi señor. Durante un interrogatorio adicional, Lombard parecía emocionada y fue escoltada fuera por un momento. Cuando regresó, se le confrontó con discrepancias en su declaración.
La que parecía haberla afectado más fue si había llevado a sus hijos con ella a la casa de Smith la mañana del 18 de febrero. Al principio dijo que sí los llevó y luego confirmó que no. Pasamos casi los últimos 3/4 de hora en el mismo punto y ahora de repente me dices que cometiste un error. Pero has cometido el error al menos 4 veces. No. No lo hice y tomó 45 casi. Son 44 minutos. No. Me falta para sacar la concesión. ¿Tienes alguna explicación para esto? Mi señor, no sé cómo explicar esto, pero lo siento, mi señor. Y por eso, mi señor, veo que la testigo está temblando y ha estado muy emocional, mi señor. ¿Necesita un momento, señorita Lombard? Cuando el tribunal reanudó la sesión al día siguiente, la propia hermana de Kelly, Micaela Daniels, subiría al estrado. Ella también era agente de policía y testificó que Kelly le había dicho que Jocelyn estaba desaparecida, pero que sabía que la encontrarían. Kelly le había dicho: «Mi hija está aquí en el asentamiento informal y alguien quiere vender a mi hija, pero Saldanha es actualmente un punto caliente». Cuando Micaela empezó a hacerle más preguntas a su hermana, Kelly no quiso responderle y le dijo que ya había respondido esas preguntas para la policía, así que no las respondería también para ella. Mientras que Micaela dijo que Kelly la había contactado el mismo día que Jocelyn desapareció y al principio parecía estar muy preocupada. Más tarde, Kelly parecía bastante contenta por la desaparición de Jocelyn y le dijo a Micaela que Gate Gaitán Mackenzie, el ministro de Deportes, Artes y Cultura, ahora la estaba ayudando económicamente. Así que el caso judicial, que ya lleva un total de 8 semanas, sigue en curso y Jocelyn aún no ha sido encontrada. Un oficial investigador del caso dijo que la extensa búsqueda internacional de la niña ha incluido asistencia satelital, ayuda de Interpol y muchos investigadores en línea. El equipo de investigación ya ha intentado usar grabaciones de cámaras de seguridad de Díazville y de toda el área de la bahía de Saldanha para tratar de localizar a Jocelyn. Sin embargo, descubrieron que no había cámaras municipales en la calle donde vivían Kelly y su hija. Las autoridades también habían recibido información previamente de que Interpol sospechaba que Jocelyn podría haber sido llevada a bordo de un barco. Pero después de que ese barco atracó en Gales y fue registrado, no hubo señales de ella y la búsqueda continúa. Bueno, gracias por escuchar la historia de Jocelyn hoy. Creo que está bastante claro que su madre, Kelly, la vendió a alguien, y eso es absolutamente desgarrador. ¿Cómo puede una madre hacerle eso a su propio hijo, sin saber qué tipo de cosas horribles podrían sucederle como resultado? Ojalá que ella reciba el castigo que merece, y tal vez algún día la pequeña Jocelyn sea encontrada con vida y salvada del terrible destino al que su madre la vendió. ¿Qué crees que le pasó a Jocelyn? ¿Es su madre Kelly la culpable? Un niño es probablemente una de las cosas más difíciles que cualquiera podría tener que experimentar. Pero, juzgándome todos los días. Shania Nicole Davis nació el 14 de junio de 2004. Sus padres eran Antoinette Davis y Bradley Lockhart. Era una niña feliz, cariñosa y amigable que amaba disfrazarse y hacer cosas de niñas, como arreglarse el cabello y jugar con muñecas Barbie. Shania amaba jugar baloncesto con sus hermanos y andar en su scooter afuera. El rosa y el amarillo eran sus colores favoritos. También le encantaba cantar y se estaba preparando para audicionar para el coro infantil en la iglesia. Shania, de 5 años, vivía en Fayetteville, Carolina del Norte, y actualmente era estudiante de kinder en la escuela primaria Morgantown Road. Los padres de la pequeña se conocieron en una fiesta y habían tenido una relación breve. Bradley se enteró de que Antoinette estaba embarazada poco antes de que ella tuviera a Shania. Durante un poco menos de 2 años después de que Shania nació, vivió con Antoinette y su familia. Durante este tiempo, Bradley seguía viendo a su hija y la recogía cada fin de semana para visitarla. Luego, hacia finales de 2006 o principios de 2007, Bradley compró una casa grande en Fayetteville, y Shania se mudó con él y sus otros 4 hijos. Al mismo tiempo, la niña todavía tenía contacto frecuente con su madre. Bradley dijo que él y Antoinette no tenían un acuerdo formal de custodia y que ella siempre había sido una madre amorosa y cariñosa.
Ahora, Bradley trabajaba como contratista y a menudo viajaba fuera de la ciudad y del estado por su trabajo. Cuando esto pasaba, Shania se quedaba con la hermana de Bradley, su tía Carrie. Carrie no era precisamente la mayor admiradora de Antoinette, pero sabía que su sobrina adoraba a su madre. Lo único que le preocupó un poco a la tía fue una vez cuando Shania llegó a su casa y tenía lo que parecía ser una quemadura de cigarro. Antoinette explicó que su hija simplemente se había topado accidentalmente con un cigarro, y cuando Carrie le preguntó a su sobrina sobre la herida, ella realmente no pudo explicar de dónde había salido. En octubre de 2009, Shania se mudó de nuevo con su madre. Antoinette le había dicho a Bradley que estaba mejorando. Había estado trabajando en una residencia para personas mayores durante los últimos 6 meses, y ahora tenía su propio departamento. Al mismo tiempo, la niña seguía en contacto con su padre, Bradley, y hablaba con él por teléfono de 4 a 5 veces por semana, incluso cuando él estaba fuera de la ciudad por trabajo. Solo aproximadamente un mes después, en la mañana del 10 de noviembre, alrededor de las 7 a.m., Antoinette llamó a los servicios de emergencia para reportar que Shania había desaparecido de su casa en el parque de casas rodantes Sleepy Hollow. Sin embargo, este no era el lugar donde Bradley pensaba que Antoinette y su hija estaban viviendo. Él asumía que Antoinette tenía su propio departamento, pero en realidad ella había estado viviendo en una casa rodante con su hermana, Brenda, el novio de Brenda y sus hijos. Esa mañana, alrededor de las 5:30 a.m., Brenda se despertó al escuchar lo que parecía ser la puerta de su habitación abriéndose. Despertó a su novio, pero terminaron volviéndose a dormir después de determinar que probablemente no era nada. Un poco después, alrededor de las 6 a.m., Antoinette despertó a la pareja de nuevo, diciendo que no sabía dónde estaba Shania. Antoinette entonces dijo que iba a salir a buscar a la niña, pero regresó un poco después. Todavía no la había encontrado. Brenda sugirió que debían llamar a las autoridades, pero parecía que Antoinette se mostraba bastante reticente. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, señora, mi nombre es Antoinette Davis. Oiga, déjeme ver, vea, ACC Hollow. Señora. Mi nombre es Antoinette Davis, C116 AC Hollow. Está bien, no estoy entendiendo bien su dirección, por favor. Hable un poco más despacio y dígamela de nuevo. Es 116 AC Hollow. 1115 a 16. Sí. Señora, está bien, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Me desperté esta mañana y mi hija no estaba en la casa. No sé si salió caminando. No sé qué está pasando, pero ella no está aquí. ¿Cuántos años tiene su hija? Tiene 5 años. ¿5? ¿Sí? Señora, bien, ¿a qué hora se despertó? ¿Cuándo fue la última vez que la vio o escuchó? La vi anoche a las 5:30. A las 5:30 anoche. ¿Fue cuando la acostó? Sí, señora. No cuando volvió a la cama. Está bien. Eso fue a las 5 de la mañana. ¿Eso es lo que me está diciendo? Sí, señora. Está bien. ¿Había alguna puerta abierta o algo así? Ella sabe cómo quitarle el seguro a la puerta principal. Está bien. ¿Cómo se llama ella? Shania Davis. ¿Puedes deletrearme ese nombre? Shiniya. ¿Y ella es blanca, negra o hispana? Ella es mestiza. Está bien. Ella mide 1,73. ¿Qué estaba usando ella? Ella solo lleva puesta una camisa azul, grande, con diseños al frente, pero su cabello está suelto. Está bien. ¿Tenía puestos pantalones? No se llevó zapatos, ni pantalones, ni nada. ¿Tenía puesta ropa interior? Sí, señora. Bien, ¿sabes de qué color era? Son blancas y tienen rosa. Creo que realmente no puedo recordar. Son como blancas con diseños rosas. Está bien, y dijiste que ninguna de las puertas estaba abierta. No, señora, estaban cerradas con llave, pero ella sabe cómo abrir la puerta principal. ¿Estaba cerrada? Esta mañana. ¿Y usted dijo que fue alrededor de las 5:30? Sí, señora. ¿Has revisado el vecindario? Revisé por todas partes. Todavía no he revisado la parte trasera del vecindario, pero revisé la parte delantera. Es que no sé qué más hacer. No sé qué más hacer. ¿Hay más menores dentro de la casa? Es mi hijo, pero él está aquí. Está bien. ¿Y tu puerta tenía seguro? Eso es lo que me estás diciendo. No, tenía seguro, pero te digo, ella sabe cómo abrirla. Espero que no la haya abierto y salido. ¿De qué número me está llamando, señora? Está bien, ya recibimos su llamada. Vamos a enviar a alguien. Usted dijo que su cabello estaba suelto. Sí, es como un afro muy esponjado. ¿Sabe cuánto pesa ella? No lo sé, señora, no recuerdo. Está bien.
Muy bien, señora. Solo trate de, ya sabe, revisar su casa de nuevo y buscar por el vecindario. Si algo cambia, llámenos de nuevo. Pero ya recibimos la llamada y vamos a enviar a alguien tan pronto como podamos. ¿De acuerdo? Está bien, mamá. Está bien, señora. Gracias. Una vez que llamaron al 911, la policía llegó a la escena antes de que pasaran 10 minutos y rápidamente comenzaron a buscar a la pequeña Shania. Poco después, el padre de la niña y la tía Carrie hicieron un emotivo llamado para que la trajeran de vuelta. Solo quiero que la regreses. Es una persona increíble que te deja sin aliento. Ella tiene un calendario en la escuela. Y cuando te portas bien, en tu calendario diario te ponen una pequeña marca azul. Y todos los días llegaba a casa con una marca azul y entraba por la puerta diciendo, «Oye, Carrie, tengo otra marca azul, tengo otra marca azul». Y luego recibía su premio y salíamos al patio a jugar y era inteligente y siempre estaba tan feliz y llena de alegría. Y solo pedí que en este momento, por favor, la dejaran ir. Ella no se merece esto. Ten un corazón bondadoso. Cuando los detectives entrevistaron a la madre de Shania, Antoinette, ella afirmó que no tenía idea de lo que le había pasado a su hija. Ella dijo que la niña se despertó esa mañana alrededor de las 5 a.m. y que la volvió a acostar. Fue aproximadamente una hora después, alrededor de las 6, cuando su hijo entró en la habitación y dijo que no sabía dónde estaba su hermana. Ahora, cuando la policía estuvo en la casa móvil, encontraron una sustancia en la barandilla delantera que después se determinó que eran heces. Según Brenda, la hermana de Antoinette, esto no estaba ahí la noche anterior. Poco después de que los oficiales llegaron a la escena, vieron a Antonieta tratando de echar agua caliente en la barandilla para quitar las heces, y tuvieron que decirle que se detuviera. Luego, en un bote de basura que estaba al otro lado de la calle de la casa rodante de Brenda, los detectives encontraron un edredón infantil que también tenía heces. El novio de Brenda confirmó que había estado en la sala de la casa la noche anterior. 2 días después de la desaparición de Shania, el 12 de noviembre se realizó un arresto. Clarence Coe, de 30 años, fue detenido y acusado de secuestro en primer grado de la niña. Esto ocurrió después de que la novia de Clarence, Antoinette, dijera que tuvo una pelea con él la mañana del 10 de noviembre y que él le pegó 2 veces en la cara a su hija Shania. Luego, él metió a la niña en su auto y se fue con ella. Pero según Clarence, él no había estado en la casa móvil esa mañana ni la noche anterior. Al día siguiente, el 13 de noviembre, la policía recibió una nueva pista y los cargos contra Clarence fueron retirados. Una empleada del Hotel Comfort Inn and Suites en Sanford, a unas 40 millas de Fayetteville, había llamado a las autoridades. Dijeron que un hombre se registró el 10 de noviembre y le dijo a una trabajadora que su hija estaba con él. Luego, este hombre fue visto en la cámara de vigilancia del hotel a las 6:11 de la mañana, llevando a una niña pequeña envuelta en una manta azul hacia el elevador. La niña se parecía mucho a Shania. La policía fue entonces al hotel para investigar más a fondo y confirmaron que la niña del video era en realidad Shania Davis. El hombre con el que estaba fue identificado como Mario McNeil, de 29 años. Mario tenía un historial criminal extenso que se remontaba al año 2001. Incluía venta de drogas ilegales, agresión y disparar contra una casa ocupada. Apenas 3 semanas antes, Mario había sido liberado anticipadamente de su libertad condicional supervisada. Por suerte, él mismo se entregó ese mismo día y luego fue acusado de secuestro en primer grado y detenido con una fianza de $100,000. Al principio, Mario intentó negar que él era el hombre que aparecía en el video de vigilancia. Pero aproximadamente 45 minutos después de comenzar su interrogatorio, empezó a decir que recibió un mensaje de texto de lo que él creía que era el teléfono de Brenda, diciéndole que fuera a Sleepy Hollow y recogiera a Shania del porche delantero. Luego la llevó al hotel donde consumió un poco de cocaína. Mientras estaba allí, Mario afirmó que recibió una llamada de unas personas desconocidas que le dijeron que tenía que llevar a Shania a una tintorería local.
Luego la llevó con estas personas, pero no pudo dar a las autoridades más información aparte del hecho de que conducían un Nissan Maxima gris. Entonces, de repente, Mario dijo que estaba esperando recibir una llamada para, cito, venir a matarla. Cuando el oficial que lo entrevistaba intentó que ampliara esta declaración, él se negó. La policía, por supuesto, no creyó esta historia y presionó aún más a Mario. Pero aún así, él no cedía. Durante una pausa, lo dejaron solo en la sala de entrevistas y presenciaron algo bastante extraño. Mario hizo la señal de la cruz, sacó una llave de su bolsillo, se arrodilló en el suelo y la metió en un enchufe eléctrico. Parecía que recibió una descarga. Luego lo hizo una segunda vez. Los detectives también encontraron fotos explícitas de niños menores de 10 años en el teléfono de Mario, aunque no se ha dicho si alguna de estas era de Shania o no. No mucho después de su arresto, Mario terminó diciéndoles a sus abogados dónde podían encontrar el cuerpo de Shania, y ellos, a su vez, le dieron esta información a la policía. En una zona boscosa, a unos 11 kilómetros del Comfort Inn, debajo de un tronco grande, los detectives encontraron el cuerpo de la niña de 5 años. La encontraron justo a un lado de la autopista 87 en un área donde los cazadores solían llevar a los ciervos después de cazarlos. ¿La encontraron? Justo ahí. Está bien, los llamaré, me acercaré. Apaga, amigo. Ben, bienvenido, Aria. Volveremos enseguida. Recibimos un aviso. Alguien en el estacionamiento dijo que había escuchado en las noticias, o algo así, que el tipo admitió haber matado a la niña y haberla dejado donde había cadáveres de ciervos y basura. Y recordamos haber pasado por aquí antes y oler algo bastante desagradable, así que regresamos para revisarlo y, efectivamente, había cadáveres de ciervos y basura. Y luego algunos de los oficiales de las Islas Vírgenes pasaron por aquí y en realidad la vieron ahí adentro y los perros mostraban mucho interés, así que lo revisamos y lo confirmamos. Y sí, es terrible. No son buenas noticias en absoluto. Es terrible. Ni siquiera sé. Estoy un poco abrumado en este momento. Es mucho. Solo, ya sabes, me alegra. Me alegra que pudimos ayudar. Una autopsia al cuerpo de Shania determinó que había sido asfixiada y también sufrió lesiones que eran consistentes con una agresión sexual poco antes de morir. El 19 de noviembre, Mario fue acusado además de asesinato en primer grado y violación en primer grado. Cuando las autoridades registraron su Mitsubishi Galant, se llevaron 11 bolsas de evidencia. Esto incluía ropa de niños y cobijas. Luego, al día siguiente de que Mario fue arrestado, la policía hizo otra revelación impactante en el caso. Descubrieron que la madre de Shania, Antonieta, había vendido a su hija a Mario. Antonieta, quien en ese momento estaba embarazada de otro hijo, fue arrestada. Fue acusada de trata de personas, de presentar un informe policial falso y de un delito grave de CA relacionado con la prostitución. Una vez que salió a la luz el video del hotel, la hermana de Antonieta, Brenda, le dijo a la policía que el hermano mayor de Shania le había informado que había visto a Mario en el remolque la noche en que la niña desapareció. Brenda también había presenciado a Mario intentando hablar con Antonieta mientras estaban en la casa de su tía, a lo que Antonieta respondió: «No tengo nada que decirte. Solo quiero saber dónde está mi pinche bebé». Mario luego se subió a su auto y se fue a toda velocidad. Después, Brenda y Antonieta tuvieron una discusión y no han hablado desde entonces. Al principio de la noche del 9 de noviembre, Mario estaba en su casa con su novia y su hija de 18 meses. Había consumido cocaína y estado bebiendo toda la noche, así que empezó a enviar mensajes de texto a varias mujeres buscando una aventura. Esto incluía a su exnovia, la hermana de Antoinette, Brenda Davis. Aunque ella no respondió a los mensajes de texto porque su teléfono estaba apagado, otra mujer que vivía en el mismo parque de casas rodantes sí le respondió a Mario. Así que él llegó a Sleepy Hollow, pero para cuando llegó, la mujer que le había respondido ya se había quedado dormida. Así que, una vez más, le envió un mensaje de texto a Brenda, pero una vez más, ella no respondió. Entonces decidió ir al remolque de Brenda de todos modos. Pero cuando llegó, no secuestró a Shania. Su madre, Antoinette, se la entregó a él. Durante un cuarto interrogatorio con los detectives, la madre de Shania terminaría admitiendo que le había entregado a su hija a Mario para saldar una deuda. Ella dijo: «Se la di para cubrir $200. Se suponía que solo iba a tener relaciones sexuales con ella». Asqueroso, por solo $200. $100.
Aunque inicialmente circularon informes de que Antonieta le debía ese dinero a Mario por drogas, eso no era cierto. En realidad, él le había prestado los $200 para comida y una habitación de hotel, cuando ella y sus hijos se quedaron sin hogar. La noche del 9 de noviembre, cuando Mario, borracho, entró a la casa buscando a Brenda, Antonieta le dijo que ella estaba en la cama con su novio. Luego le preguntó a Antonieta si podía tener relaciones sexuales con ella, pero ella se negó. Así que Mario decidió que quería que le devolvieran su dinero en ese momento, o quería sexo. Entonces Antonieta le ofreció a su hija. Además, las investigadoras creían que Shania había sido agredida dentro del remolque antes de ser llevada. Esto se debía a las heces que habían encontrado en el edredón y en la barandilla de la casa. Más tarde se descubriría que unos meses antes de la muerte de Shania, las autoridades habían realizado una redada antidrogas en la casa de la familia. Y aunque los oficiales mencionaron en su informe que había niños, nunca se contactó a los servicios de protección infantil. En octubre de 2013, Antonieta Davis pudo aceptar una declaración Alford por cargos de asesinato en segundo grado en lugar de su cargo original de asesinato en primer grado. Esto significa que ella no admitió su culpabilidad, pero aceptó que los fiscales probablemente tenían suficiente evidencia para lograr una condena. Fue sentenciada a cumplir entre 17 años y medio y 21 años en prisión. También tendrá que registrarse como delincuente sexual por al menos 30 años. Durante su audiencia de sentencia, Antonieta ofreció una disculpa entre lágrimas. Ella declaró: «Nunca dije que fuera una madre perfecta, pero fui una buena madre. Hice lo que tenía que hacer para proveer. Hice lo que tenía que hacer para asegurarme de que estuvieran bien. No tuve ayuda de nadie». A lo que la jueza dijo: «Tuviste la oportunidad y los medios para salvar la vida de Shania, pero no lo hiciste. No eres una buena madre». Unos meses antes de que Antonieta aceptara su acuerdo de culpabilidad, Mario fue declarado culpable de sus cargos y fue sentenciado a muerte. Más tarde intentó apelar la sentencia, pero su solicitud fue rechazada. La tía de Shania, Carrie Lockhart Davis, quien era como una segunda madre para la pequeña, dijo: «Estoy disgustada, pero al mismo tiempo siento mucho dolor en este momento. Era una niña tan llena de vida y una parte tan importante de mi vida, y en este momento me cuesta entender por qué alguien me quitaría esta dulce bendición». El funeral de Shania se llevó a cabo el 21 de noviembre de 2009 en la iglesia Mona en Fayetteville. Más de 2,000 personas asistieron, y su padre, Bradley, dijo que quería que fuera una celebración de despedida para su hija. Shania fue sepultada en el cementerio memorial de Fayetteville. Gracias por escuchar la historia de Shania hoy. No entiendo cómo Antoinette puede pasar de ser una madre amorosa y cariñosa a una madre que está dispuesta a vender a su hija de 5 años para saldar una pequeña deuda. No tiene sentido, especialmente porque Antonieta tenía un trabajo. Y si de verdad quería saldar su deuda, ella misma debería haberse acostado con él, no entregar a su pequeña hija. ¿Por qué dejar que Mario hiciera lo que quisiera con Shania sería alguna vez una opción en su mente? ¿Qué opinas de este caso? Según los registros del Departamento de Correcciones, él fue liberado a finales de marzo tras cumplir una sentencia de 10 años por secuestro en el condado de Oklahoma. Kalia Jolene Gayton nació el 9 de julio de 2019, hija de su madre, Chelsea Gayton, y su padre, Cody Buckingham. Kalia tenía la personalidad más grande y brillante. Tenía unos ojos que iluminaban cualquier habitación y una sonrisa que traía alegría a todos los que la conocían. Kalia trajo mucha alegría, felicidad y un sentido de hogar a todos los que la conocían. A Kalia le encantaba Minnie Mouse, el tiburón bebé, los animales y explorar y aprender cosas nuevas. Kalia vivía en Grand Prairie, Texas, y se dice que sus abuelos tenían la custodia de la pequeña. Sin embargo, su mamá, Chelsea, y su papá, Cody, la llevaron a Oklahoma en abril de 2022 para visitar a sus otros abuelos. Así que los abuelos de Kalia vivían en Enid, Oklahoma, y se llamaban Janine Spankay y Charlie Brown. Actualmente vivían en el Grand Prairie Motel. Cuando Kalia y sus padres llegaron para su visita en abril de 2022, iban a quedarse en la misma habitación de hotel que Janine y Charlie, junto con 2 perros de la familia.
Ahora bien, este motel es conocido por los locales como un lugar popular donde se reúnen consumidores de drogas y prostitutas. Así que el 27 de abril de 2022, Kalia y su abuela, Janine, salieron a desayunar tarde. Al regresar a la habitación del motel después del desayuno, todos los demás ya estarían despiertos. Ahora Janine tenía que ir a trabajar a las 2:30, así que procedió a prepararse. Un poco después, Kalia fue con su abuelo, Charlie, a la máquina de hielo del motel. Mientras estaban sacando hielo, Kalia y su abuelo se encontraron con un hombre llamado Michael Geiger. Michael estaba trabajando actualmente para el hotel como plomero y, a cambio, le habían dado 2 habitaciones contiguas en el hotel. Miguel le sonrió a Kalia, que tenía 2 años, y le ofreció un dulce, diciéndole que era bonita. Kalia, sin estar segura de si podía aceptar el dulce de un desconocido, miró a su abuelo, quien le dijo que estaba bien. Un poco más tarde ese mismo día, los padres de Kalia, Chelsea y Cody se encontrarían con el mismo huésped del hotel, Miguel Geiger. Cuando lo hicieron, Miguel los invitó a su habitación más tarde esa noche para que pudieran tomar unas copas y también consumir drogas, específicamente metanfetamina. Así que un poco más tarde esa noche, Chelsea, Cody, Charlie y Kalia fueron a nadar a la piscina techada del motel. Al regresar a su habitación, Charlie dijo que se quedó dormido entre las 8:30 p.m. y las 9 p.m. Y cuando lo hizo, Chelsea, Cody y Kalia estaban en la otra cama de la habitación del motel, todavía despiertos. Sin embargo, Chelsea y Cody estaban planeando ir al cuarto de Miguel después de que Kalia se quedara dormida. Así que esperaron hasta que la niña se quedó dormida y luego se escabulleron de la habitación para ir a pasar el rato con este nuevo amigo suyo. Pero había algunas señales de alerta muy serias sobre Miguel mientras los papás de Kalia estaban pasando el rato en su habitación de motel con él. Primero, le ofreció a Chelsea $5,000 para pasar 24 horas con él. Chelsea rechazó esto, pero dijo que tenía una amiga que podría estar interesada en su propuesta. Miguel pensó que era una gran idea, así que Chelsea salió de la habitación del hotel para llamar a su amiga y ver si estaba interesada. Mientras Chelsea estaba afuera de la habitación del motel haciendo esa llamada, Miguel le dijo a Cody que iba a ir a su habitación contigua para complacerse a sí mismo. ¿Por qué alguien se quedaría después de eso? Debe haber sido solo por las drogas, porque después de que Chelsea regresó de hacer la llamada, ella y Cody tocaron la puerta de la habitación contigua para avisarle a Miguel que iban a ir a recoger a esta amiga, ya que ella había aceptado su oferta. Y como el raro estaba ahí tocándose en ese momento, abrió la puerta completamente desnudo. Y además de este comportamiento ya inquietante, esa noche le hizo un comentario extraño a los padres. Más temprano esa noche, les había dicho a Cody y Chelsea que su hija, Kalia, era linda, pero demasiado joven para él. Así que los padres de Kalia salieron del motel alrededor de las 11:30 p.m. para ir a recoger a esta amiga para Miguel. Ahora, el abuelo de Kalia, Carlos, que estaba dormido en la habitación del motel, se despertó más o menos al mismo tiempo que Cody y Chelsea se fueron a las 11:30 p.m. Se despertó por la llegada de Janine, lo que hizo que los perros ladraran. Cuando Janine regresó al motel, notó que la puerta de la habitación estaba entreabierta y que Kalia ya no estaba en su cama. Los abuelos sabían que Cody y Chelsea habían ido a pasar el rato con Michael, pero no creían que normalmente hubieran llevado a Kalia con ellos. Sin embargo, como no estaba en la cama y la última vez que Charlie la había visto fue con sus padres, pensaron que esta vez debieron haberla llevado con ellos. Así que no se preocuparon más por eso en ese momento, pero cuando Cody y Chelsea regresaron al motel unas horas después, tocaron la puerta de una de las habitaciones de Michael y no obtuvieron respuesta. Sin embargo, la puerta estaba sin seguro. Así que la abrieron y miraron adentro, pero no había nadie. Y la otra habitación de motel que tenía Michael, esa puerta estaba cerrada con llave y no hubo respuesta. En este punto, los padres de Kalia, junto con la amiga, caminaron por el motel buscando a Michael. Y la mujer que trabajaba en la recepción sugirió que Michael podría haber ido hacia el área de la alberca, así que los tres se dirigieron hacia allá. Y cuando llegaron a la alberca techada, ahí estaba la pequeña Kalia flotando en el agua con un par de shorts naranjas de los Texas Longhorns, envueltos fuertemente alrededor de su cuello. Los mismos shorts naranjas que Michael Geiger había estado usando más temprano ese día. Cody sacó a la niña y trató de hacerle RCP. Al mismo tiempo, un miembro del personal del motel hizo una llamada frenética al 911. Por favor, alguien, por favor, venga. Que venga alguien ahora. Por favor. Está bien, ¿dónde estás? Dios mío, estoy en el Hotel Grand Prairie.
Y es una niña pequeña que está en la alberca, se ahogó. Esta señora y estas dos personas acaban de bajar buscándola. Y ella estaba en la alberca. Y ella se ahogó. Por favor, envíen a alguien ahora mismo. Dios, está azul. Dios, por favor, envíen a alguien ahora mismo, señora. Bueno, espero que esto no sea una pérdida de su tiempo. Le voy a dar instrucciones sobre cómo hacer RCP. RCP, pero tengo que decirle que creo que este bebé ya se fue porque su carita está azul. Las extremidades están azules, el bebé no se movía. Después de esta llamada de emergencia, la policía llegó al motel Grand Prairie el 28 de abril. Le administraron RCP a la pequeña Kalia hasta que llegó Life EMS y la llevó al Centro de Salud Baptista de Integris, donde fue declarada muerta. A Kalia la habían arrojado a la alberca desde el balcón del segundo piso. Una autopsia revelaría más tarde que ella todavía estaba viva cuando la arrojaron. Ella había muerto por falta de oxígeno debido a estrangulamiento, además de ahogamiento. Y Kalia también sufrió lesiones asociadas con una agresión sexual violenta. La policía había descubierto 2 tarjetas llave del motel en los shorts naranjas que estaban envueltos alrededor del cuello de Kalia. Y estas 2 tarjetas llave del motel pertenecían a las 2 habitaciones de motel de Michael Geiger. Cuando la policía fue a las habitaciones del motel, Michael no estaba por ningún lado. Sin embargo, se encontraron con una escena del crimen ensangrentada. Había una cantidad notable de sangre en el piso, así como en la cama. También se encontró en el piso una ropa interior de niña con diseño de tiburón bebé, que tenía sangre adentro. Las autoridades también encontraron un juguete sexual casero para adultos, un masturbador tipo fleshlight. La linterna masturbadora contenía un calcetín que coincidía con otro encontrado en la otra habitación de motel de Miguel y tenía sangre y fluidos consistentes con semen en su interior. También encontraron ropa de niña, un par de ropa interior Champion que coincidía con otra ropa interior encontrada en la otra habitación, y un arete rosa con tachuelas que había estado desaparecido de la oreja de la pequeña Kalia cuando la encontraron. En la otra habitación de Miguel, la policía encontró una botella de jugo que coincidía con otras encontradas en la habitación donde se hospedaba la familia de Kalia, junto con gomitas de gusano colocadas sobre la cama, de una manera que no parecía que se hubieran derramado accidentalmente, lo que significa que probablemente los dulces fueron colocados ahí para atraer a un niño. Y cuando las detectives encendieron la televisión, estaba en caricaturas de Nickelodeon. Este enfermo, Miguel, había atraído a Kalia a su habitación y luego la agredió brutalmente y la asesinó. Miguel fue visto por última vez saliendo del hotel a las 11:47 p.m. por un empleado del hotel, así como en las imágenes de vigilancia, y llevaba guantes y sostenía lo que parecía ser una toalla blanca o una funda de almohada blanca. Una recepcionista del hotel pensó que este comportamiento era extraño y avisó a un trabajador de mantenimiento, quien luego subió a revisar a Miguel. Y cuando lo hizo, vio a Miguel salir de su habitación paseando con lo que parecía ser una muñeca. Pero Miguel ya había escapado del hotel antes de que llegaran los servicios de emergencia, ya que habían pasado casi 2 horas antes de que ellos llegaran. Se trajo a un oficial K9 para intentar rastrear a Miguel, pero desafortunadamente su rastro se perdió cerca de la calle Richland cuando empezó a llover. Y después de una búsqueda de 7 horas, a las 9:13 de la mañana, Miguel fue visto en el techo de un negocio cercano y fue puesto bajo custodia. Los oficiales dicen que lo encontraron con sangre en las manos y el cuerpo. Miguel Geiger fue acusado de delitos graves de asesinato en primer grado, violación en primer grado, secuestro y allanamiento en primer grado. Así que este monstruo conocido como Miguel no admitió haber cometido los crímenes contra Kalia. Él sí admitió haber ocupado 2 habitaciones en el motel Grand Prairie, así como haber visto y ofrecido bocadillos a Kalia el 27 de abril. Ahora, Miguel no debería haber estado trabajando en este motel porque tenía antecedentes penales violentos y, de hecho, acababa de ser liberado de la custodia del Departamento de Correcciones un mes antes, el 29 de marzo de 2022. Él acababa de cumplir una condena de 10 años por secuestro. Y a Miguel también se le había negado la libertad condicional en octubre de 2021 debido a múltiples incidentes de conducta mientras estaba encarcelado. Estos incidentes incluyen el consumo de metanfetaminas en prisión, herir a un oficial de detención, así como violencia hacia otros reclusos. Aparentemente, él estaba cumpliendo condena por un trato de drogas que terminó en robo de auto, en el cual había amenazado a la víctima con un arma de fuego. También tenía antecedentes de agredir a niños. En 1992 y en 1993,
Miguel cometió varios actos distintos de agresión sexual contra una niña de 13 años. Y Miguel también es un miembro conocido de la Hermandad Área Unida. Y aunque no está confirmado, se dice que Miguel pudo conseguir el trabajo en el motel porque su hermana trabajaba ahí como gerente. Durante su primera comparecencia ante el tribunal, Miguel se declaró inocente y fue detenido sin derecho a fianza. En ese momento también se retiró el cargo de robo. Ahora, los fiscales estaban buscando la pena de muerte para Miguel, debido a que él ya había sido condenado previamente por un delito grave que involucraba el uso o la amenaza de violencia contra una persona, además de que el asesinato fue especialmente atroz, cruel o inhumano. Y existe la probabilidad de que Miguel cometa actos como este en el futuro. Ahora, hay algunas cosas en este caso que no cuadran. Janine, la abuela de Kalia, regresó al motel a las 11:30 p.m. Esa es más o menos la misma hora en la que Cody y Chelsea dijeron que salieron para ir a buscar a esta otra mujer para Michael. Y cuando se fueron, Cody dijo que estaba seguro de que había cerrado con llave la puerta de la habitación del motel. Charlie, el abuelo, tenía una de las llaves de la habitación del motel, y Cody tenía la segunda, así que Michael tampoco pudo haber tenido una llave. Ahora, el personal del hotel dijo que 17 minutos después, a las 11:47 p.m., fue cuando vieron a Michael llevando una figura parecida a una muñeca fuera de su habitación. Eso no le habría dado suficiente tiempo para sacar a Kalia de su habitación, agredirla, matarla y luego ser visto llevándola fuera de su habitación. Y cuando Chelsea y Cody se fueron a las 11:30, le dijeron a la policía que estuvieron fuera por aproximadamente una hora, lo que significa que habrían regresado al motel a las 12:30, uno como máximo. Sin embargo, los primeros respondientes no llegaron hasta la 1:47 a.m. Así que eso es casi una hora de tiempo que falta. La abuela de Kalia, Janine, también le dijo a la policía que la despertó Cody tocando la puerta con fuerza, preguntando dónde estaba Kalia. Ahora, él pensaba que Kalia estaba en la habitación con sus abuelos. Entonces, ¿por qué estaría golpeando la puerta presa del pánico? Además, si Kalia fue sacada de la habitación del motel, ¿por qué los perros no ladraron cuando se la llevaron, como si lo hicieron cuando Janine llegó a casa? Y si Miguel de alguna manera logró llevarse a Kalia sin que los perros ladraran, ¿cómo pudo también llevarse las botellas de jugo, además de eso, sin que los perros se despertaran y ladraran? Ahora, también se ha dicho que la madre de Kalia mostró poca o ninguna emoción en el memorial que hicieron para Kalia. Y también le dieron una orden de restricción en el motel por amenazar al personal. También hubo una campaña de GoFundMe abierta por la familia buscando donaciones para los gastos del entierro de Kalia. Sin embargo, la comunidad luchó para que la eliminaran debido a la investigación en curso y al comportamiento de los miembros de la familia. Además de eso, los gastos del funeral de Kalia ya estaban cubiertos por el Fondo de Víctimas de Oklahoma, que otorga entre $7,000 y $10,000. Cody y Chelsea ahora están demandando al motel por $75,000 en relación con la muerte de Kalia. Dicen que las cámaras de seguridad en los pasillos, así como en otros lugares dentro del motel, estaban descompuestas. También dijeron que las puertas de las habitaciones del motel estaban defectuosas, lo que permitió que Miguel accediera fácilmente a su hija Kalia. Y en noviembre de 2023, Miguel Geiger fue declarado incompetente para ser juzgado. Se determinó que sufría de un trastorno delirante. No pudo entender la naturaleza de los cargos en su contra y no pudo ayudar a su abogada en su defensa. Sin embargo, se ha ordenado un plan de tratamiento para restaurar la competencia de Miguel, para que en el futuro pueda ser considerado apto para ser juzgado. Cerca de las puertas principales del hotel, se instaló un memorial con peluches y globos para honrar a la pequeña Kalia. Y el 29 de abril, la gente se reunió para encender velas mientras los motociclistas aceleraban sus motores para honrar la vida de la pequeña niña. Muchos de los asistentes vestían de rosa, el color favorito de Kalia. Bueno, gracias por escuchar toda la historia de Kalia hoy. Lo que este monstruo le hizo a su pobre cuerpecito es simplemente horrible. Y hay demasiadas inconsistencias y cosas sospechosas en este caso como para que yo crea que Chelsea y Cody no saben un poco más de lo que le están diciendo a la policía. ¿Es posible que hayan dejado a Kalia con Michael cuando fueron a buscar a su amiga? Tal vez la habían llevado con ellos más temprano esa noche y simplemente se quedó dormida en su cuarto y pensaban recogerla después. O tal vez en realidad le dieron a Miguel a Kalia a cambio de los $5,000 en vez de la amiga, como dijeron. Algo en el caso de Kalia simplemente no cuadra.
La madre de Koyakari estaba en la sala del tribunal mientras su hija se declaraba inocente de no haber reportado la desaparición de su hijo a las autoridades. Cristóbal Paul Meter, el padrastro de Madalina, enfrenta el mismo cargo y también se declaró inocente. Los abogados defensores dicen que él no sabe dónde está Madalina y cree que Diana se la entregó a alguien. Madalina Koyakari nació el 11 de abril de 2011 en Moldavia, hija de su madre, Diana Koyakari. Se desconoce quién es su padre biológico. Se decía que Madalina era callada y tímida, pero también una niña muy dulce e inteligente que amaba montar a caballo. Además, era una excelente estudiante y asistía a la escuela secundaria Bailey en Cornelius, Carolina del Norte. Su madre, Diana Koyakari, solía trabajar como traductora y provenía de una familia de músicos muy conocida. En 2008, Diana había creado un perfil de citas en línea en el sitio web Global Ladies. Aquí fue donde conoció a Christopher Palmiter, quien era 22 años mayor que ella. Se habían enviado correos electrónicos durante aproximadamente 1 o 2 años antes de que Christopher viajara a Moldavia para conocer a Diana. Las cosas salieron bien en el primer viaje, principalmente cenas y paseos turísticos. Luego, Christopher regresó por segunda vez y le dio a Diana un anillo de promesa. Sin embargo, la pareja terminó perdiendo contacto durante algunos años antes de que Diana volviera a ponerse en contacto con Christopher. Y aunque Diana le contó que recientemente había quedado embarazada de un hombre local que no quería saber nada de ella y Christopher aún pudieron reavivar su romance por correo electrónico. Esto llevó a Diana a viajar a Estados Unidos con Madalina en diciembre de 2015, y solo un mes después, ella y Christopher se casaron. La pareja, junto con Madalina, vivía en una bonita casa en Cornelius, Carolina del Norte, en un vecindario bastante acomodado. La familia pudo mantener su estilo de vida gracias al trabajo bien remunerado de Christopher como diseñador en una empresa de ingeniería. Los vecinos de la familia afirmaron que, en los pocos años que habían vivido allí, rara vez veían a Diana afuera. Cada vez que Madalina salía a jugar, andar en bicicleta o incluso pedir dulces en Halloween, Christopher era quien la acompañaba. La relación entre la madre de Madalina, Diana Koyakari, de 39 años, y su esposo, Christopher Palmiter, de 62 años, era extraña. Christopher nunca se había casado antes, y de hecho, ni siquiera había tenido una relación seria desde la universidad. Además de eso, Diana no era nada cariñosa. Ella dejaba que Christopher le diera un beso en la mejilla antes de dormir, y si era una ocasión especial, le permitía que la besara en los labios. Nunca fueron íntimos físicamente, y en 2018 Diana dejó de dormir en la misma habitación que su esposo por completo. También parecía haber una gran diferencia entre los padres de Madalina en cuanto a sus creencias espirituales. Diana era seguidora de Kundalini, una creencia de la nueva era que combina el despertar espiritual con prácticas de yoga. Las seguidoras creen que existe una energía divina femenina en el cuerpo que puede ser despertada a través de la práctica tántrica y que puede llevar a la liberación espiritual. Diana incluso continuó siguiendo Kundalini después de que su líder en Estados Unidos, Yogi Bhajan, fuera expuesto como un fraude y depredador. Christopher, por otro lado, era un hombre muy conservador que tenía valores cristianos. Debido a sus prácticas espirituales, la madre de Madalina había empezado a pasar menos tiempo con su hija, aunque Diana también en algún momento comenzó a enseñarle a Madalina algunos de sus cantos de Kundalini. Según Christopher, Diana dijo que el tiempo extra que pasaba practicando sus creencias y menos tiempo con su hija era porque estaba constantemente luchando contra demonios. Para 2021, Diana se quedaba despierta hasta tarde en la noche haciendo cantos y oraciones. Ella empezaba a cantar cada vez más rápido, lo que decía que le daba más conexión en la oración, lo cual en su mente era como puntos espirituales. Para 2022, las sesiones de cantos de Diana se habían vuelto tan ruidosas por la noche que Christopher decía que a menudo le costaba trabajo dormir. Él afirmaba que a veces ella sonaba como si estuviera gritando a todo pulmón. Una vez, Diana incluso realizó un ritual tanto a Christopher como a Madalina. Durante este ritual, hizo que tanto su esposo como su hija se sentaran en sillas mientras ella agitaba un cuchillo sobre sus cabezas, diciendo que estaba cortando los hilos que los demonios encima de ellos habían atado a sus cabezas. Además, Diana tenía la costumbre de quemar cosas en el fogón del patio trasero, incluyendo cosas que no deberían quemarse, como tazas térmicas de acero inoxidable, cajas de arena para gato y percheros de metal. Así que, de más está decirlo, Madalina, de 11 años, no tenía la vida familiar más normal.
¿Pero tenían algo que ver todas las creencias extrañas de su madre con la desaparición de la niña de 11 años? El último día que alguien, aparte de su familia, vería a Madalina fue el 21 de noviembre de 2022, a las 4:59 de la tarde. Cuando se bajaba del autobús escolar cerca de su casa en Victoria Bay Drive, a solo unas millas de su escuela. Luego, 2 semanas después de la última vez que se vio a Madalina, el 12 de diciembre de 2022, una consejera escolar fue a la casa de la niña y comenzó a preguntar dónde estaba. Antes de esto, la escuela en realidad había enviado varios correos electrónicos y dejado 5 mensajes de voz para Diana sobre el paradero de Madalina. Sin embargo, cuando la consejera llegó a la casa, nadie respondió la puerta y en su lugar tuvo que dejar un paquete por inasistencias escolares en la entrada. En el paquete se indicaba que se esperaba que Diana, junto con su hija Madalina, acudieran a la escuela el 14 de diciembre para hablar sobre las numerosas ausencias de Madalina. Pero cuando llegó ese día y la niña no se presentó a la reunión programada, pero su madre sí, se contactó a la policía. Resulta que Madalina había estado desaparecida durante semanas y nadie lo había reportado hasta ahora. Tan pronto como las autoridades fueron notificadas, emitieron una alerta de persona desaparecida, la cual indicaba que Madalina Kojikari había sido vista por última vez usando jeans, tenis Adidas rosas, morados y blancos, una camiseta blanca y una chaqueta. Ella medía 1,47 metros y pesaba alrededor de 40 kilos. La búsqueda por ella comenzó de inmediato, y la policía también obtuvo una orden de cateo para la casa de la familia. Diana le dijo a las autoridades que la última vez que vio a su hija fue el 23 de noviembre alrededor de las 10 de la noche. Ella dijo que esa noche ella y Cristóbal tuvieron una pelea y que él había manejado hasta Michigan para recoger algunas cosas de la casa de su familia. Cuando Diana fue a ver a Madalina a la mañana siguiente, que era el Día de Acción de Gracias, alrededor de las 11:30 de la mañana, no la encontró por ningún lado, pero según Diana, decidió no preguntarle a Cristóbal sobre el paradero de Madalina. No le preguntó hasta que él regresó a casa unos días después, el 26 de noviembre. Cuando la policía habló con Christopher, él dijo que no había visto a Madalina el día que se fue a Michigan. De hecho, no había visto a la niña desde aproximadamente una semana antes de eso. Cuando regresó el 26 de noviembre, le preguntó a Diana dónde estaba Madalina y ella le respondió dándole la vuelta a la pregunta: «No lo sé. ¿Tú sabes dónde está?» Cristóbal también justificó no haber visto a Madalina por un tiempo diciendo que pensaba que estaba con amigos y también pensaba que había ocasiones en las que ella estaba en su cuarto porque había visto las luces encendidas. Luego, 2 días después de que se reportara la desaparición de Madalina, de 11 años, tanto Diana como Cristóbal fueron arrestados por no reportar su desaparición antes, gracias a la ley Cayley. La jueza dijo que Diana había obstaculizado la investigación y que solo había reportado la desaparición de su hija de mala gana. Luego, Diana fue detenida con una fianza de $250,000 y Cristóbal fue detenido con una fianza de $200,000. Durante un registro en la casa familiar, la policía descubrió que también faltaban algunos objetos personales de Madalina, incluyendo parte de su ropa y su mochila. También parecía que había algunos pequeños cuadrados de alfombra recortados tanto en la habitación de Madalina como en la sala de estar. Una zona de la cocina también estaba cubierta con tablas de madera, y cuando los investigadores le preguntaron a Cristóbal por qué, él dijo que planeaba construir un departamento. En total, se incautaron 25 artículos diferentes de la casa de la familia, incluyendo 3 iPhones. La policía también incautó $8,100 en efectivo que estaban envueltos en papel aluminio dentro del bolso de Diana. Cuando registraron su auto, encontraron los pasaportes de Madalina y Diana junto con una tarjeta de débito de Moldavia. Además, la policía encontró recibos de transferencias que mostraban que Diana había enviado miles de dólares a su madre en Moldavia, así como a un sacerdote moldavo. También se descubriría más tarde un mensaje de Facebook que Cristóbal había enviado poco después de que se incautaran las cosas a una pariente suya llamada María Palmiter McCree. En él le había dicho: «Estamos en algún tipo de investigación. Maddie está desaparecida y la policía local se ha llevado todos nuestros dispositivos electrónicos. Por suerte, tengo un teléfono viejo, aunque no se llevaron mi computadora personal, probablemente porque no la vieron». Diana la está usando ahora para llamar a sus padres. En los primeros días de la búsqueda, cientos de investigadores participaron en el caso, siguiendo casi 250 pistas, recorriendo la zona y entrevistando a cientos de personas en Carolina del Norte, así como en otros estados e incluso fuera del país. El FBI también investigó el caso. La policía también empezó a hablar con los vecinos de la familia para ver si podían obtener más información que los llevara a Madalina.
Cuando lo hicieron, varias personas informaron haber visto a la pareja quemando cosas en un pozo para fogatas ubicado en el patio trasero. Cosas como una cama y ya sea un sofá o cojines de sofá, pero la policía aún no ha confirmado estos objetos. Esta fue toda la información que estuvo disponible públicamente respecto a la desaparición de Madalina durante un tiempo. Pero luego, el 8 de marzo, 107 días después de que la niña desapareciera originalmente, se hicieron públicos nuevos documentos. Eso reveló que Diana tenía un primo llamado Octavian Sebeneu, a quien le había pedido que sacara clandestinamente de su casa en Cornelius a ella y a Madalina. Ella afirmó que no era feliz en su relación con Christopher y que quería divorciarse, lo cual probablemente sería lo más fácil de hacer, simplemente divorciarse en lugar de que alguien la sacara clandestinamente a ella y a su hija. Poco después de eso, las cámaras de seguridad del 16 de diciembre mostraron a Madalina en Sugar Mountain. Supuestamente, la vieron con un hombre que se parecía al primo de Diana, Octavio, quien también era el único familiar consanguíneo de la niña de 11 años en Estados Unidos. Sin embargo, después de una investigación más profunda, se determinó que esto fue un avistamiento falso y que la niña no era Madalina. Desde la desaparición de la niña, la policía también había estado grabando las llamadas telefónicas de Christopher y Diana. En una llamada, se escucha a Diana hablando con su propia madre sobre una gran bolsa de dinero en efectivo, depósitos de dinero, y también mencionó la teoría de que Cristóbal había vendido a Madalina por dinero. En una conversación que Cristóbal tuvo con su hermano y la esposa de su hermano, se le escucha decir que Diana tiene un montón de dinero en efectivo y que se avecina una situación financiera. Su hermano entonces le dice que no se preocupe por eso. En conversaciones grabadas entre Diana y Cristóbal, ambos esposos se dicen que no tienen idea de dónde está Madalina. Luego se encontró un mensaje de texto en el teléfono de Diana en el que ella decía que Madalina estaba con ella el 2 de diciembre. El 4 de diciembre, Diana había enviado otro mensaje de texto diciendo que estaba en las montañas buscando, sea lo que sea que eso signifique. También supuestamente la vieron haciendo un cambio de aceite en Hickory, a aproximadamente 1 hora y media de su casa, el 3 de diciembre, pero Madalina no estaba con ella. Luego, en la noche del 4 de diciembre, una agente la vio sola durmiendo en su auto cerca de Lonesome Mountain. Ahora, Cristóbal y Diana habían estado en la cárcel esperando sus juicios. Y se descubrió que durante el tiempo de Cristóbal en la cárcel, la policía lo había colocado intencionalmente con un informante. Además, en algún momento durante su estancia, le confiscaron sus cuadernos de la cárcel. Diana Koshikari no terminó yendo a juicio, ya que terminó declarándose culpable de no reportar la desaparición de su hija a tiempo. En ese momento, ya había cumplido suficiente tiempo en la cárcel y fue liberada justo después de su sentencia en mayo de 2024. Supuestamente, Diana culpó a su esposo, Cristóbal Palmiter, de no reportar antes la desaparición de su hija porque, según ella, temía su reacción. Durante el tiempo que Diana estuvo en la cárcel, también recibió otro cargo después de que la encontraron en posesión de cocaína mezclada con fentanilo. La policía también reveló que habían encontrado registros telefónicos que vinculaban a Diana con personas involucradas en el tráfico de drogas. Al salir de prisión, los reporteros le preguntaron a Diana si sabía dónde estaba su hija. Ella respondió, "Eso espero", y luego agregó, "Espero que esté a salvo". En cuanto a Cristóbal, él había salido bajo fianza, pero también iría a juicio en mayo de 2024. Él afirmó que no sabía que Madalina estaba desaparecida hasta que habló con funcionarios de la escuela y la policía. Durante el juicio de Cristóbal, su testimonio revelaría nueva información sobre el caso, como el hecho de que él no sabía que Diana le había estado robando hasta después de que fue arrestado. Cristóbal continuó describiendo a su esposa como una persona que controlaba todas las situaciones en su hogar. Afirmó que Diana era distante e impredecible. Cristóbal creía que su esposa había llevado a Madalina y la había escondido en algún lugar, tal vez con su familia de Moldavia. También creía que nunca la encontrarían. Según él, Diana había insistido en que él hiciera el viaje no planeado a Michigan el 23 de noviembre. Diana le había indicado que recogiera ropa y otras cosas que se habían guardado en Michigan para Madalina. Antes de irse a Michigan, Cristóbal afirmó que no había visto a Madalina y que Diana le había dicho que ella estaba durmiendo. Ahora, normalmente, Cristóbal no veía mucho a Madalina de todos modos, porque no llegaba a casa del trabajo hasta eso de las 7:30 de la noche. Luego se iba a la mañana siguiente alrededor de las 6:30, antes de que Diana y Madalina normalmente estuvieran despiertas. La noche antes de que él se fuera a Michigan, Cristóbal dijo que el 22 de noviembre, él y Diana tuvieron una pelea.
Fue una gran discusión por una taza de café porque tenía un copo de nieve y Diana le dijo que no podía haber símbolos en su casa. Esta discusión llevó a que Diana tomara la taza de café junto con los otros platos y tazas y los tirara a la basura. Luego, cuando Cristóbal regresó a casa de su viaje el 26 de noviembre, Diana inmediatamente lo envió de nuevo a la tienda para comprar comida para sus 10 a 15 gatos. Después de que regresó de la tienda, notó que el escritorio de Madalina estaba en una posición diferente a cuando se fue. El padrastro de Madalina testificó que la niña de 11 años solía saltar frecuentemente sobre un colchón auxiliar que se guardaba debajo de su cama. Pero cuando regresó de su viaje ya no la escuchó saltar en la cama y el colchón nido estaba en el porche trasero, y toda la tela parecía estar quemada. A partir de ahí, Cristóbal había cerrado la parte del medio del armazón en el garaje y luego se deshizo de él. Cristóbal también dijo que había encontrado varios objetos en su casa que habían sido quemados mientras él estaba fuera. Esto incluía varias fotos de Madalina. Diana entonces seguía poniendo excusas, diciéndole que Madalina estaba enferma en su cuarto e incluso dejando FLONASE en la encimera de la cocina. Durante todo el fin de semana, él no vio a Madalina. Durante la siguiente semana, Cristóbal trabajó todos los días y regresaba a casa tarde. Una noche, intentó llevarle una rebanada de pizza a Madalina a su cuarto, pero Diana lo detuvo. Aunque Cristóbal a veces trabajaba desde casa, la semana siguiente fue a la oficina de su empresa cerca de Greensboro todos los días. Esto se debía a que la conexión a Internet en su casa no funcionaba correctamente, y Cristóbal dijo que Diana en el pasado la había desconectado ella misma. Luego, el 6 de diciembre, Diana le dejó una nota a Cristóbal que decía: «Nos fuimos de excursión», refiriéndose a ella y a Madalina. Y esto era algo que madre e hija solían hacer con frecuencia, hacer viajes juntas a las montañas. Cristóbal luego dijo que había recibido una nota de ausentismo escolar de la escuela de Madalina el 9 de diciembre y al día siguiente tuvo que buscar en Internet qué significaba ausentismo. Después de eso, empezó a buscar a Diana y a Madalina, pero no pudo encontrar a ninguna de las dos. Él afirma que no volvió a ver a Diana hasta el 11 de diciembre y cuando la vio, Madalina no estaba con ella. Pero aún así, él no pensó que la niña estuviera desaparecida. Así que antes de recibir esta nota de ausentismo, Cristóbal en realidad tuvo otra conversación con Diana, en la que le pidió ver a Madalina, pero Diana rápidamente intentó cambiar el tema y le dijo que no era asunto suyo. Luego, unos días después, cuando volvió a preguntar por Madalina, Diana le dijo que ellos no eran su familia y que él necesitaba encontrar una familia propia. Luego él habló sobre la nota de ausentismo con Diana, pero ella no parecía estar preocupada en absoluto, incluso después de que Cristóbal le explicó que podrían tener que ir a juicio por eso. Cristóbal también le sugirió a Diana en ese momento que, si no estaba satisfecha con la educación que Madalina estaba recibiendo, tal vez debería educarla en casa, ya que ella había sido maestra en Moldavia. Cristóbal también habló sobre cómo, el 9 de diciembre, empezó a sospechar que su esposa lo iba a dejar cuando encontró pilas de cajas de plástico llenas de artículos de cocina. Al seguir revisando la casa, Cristóbal notó que la alfombra había sido retirada del cuarto de Diana y solo quedaba el acolchonado del piso. Él no sabía qué pensar de esto. Además, hubo una llamada telefónica que fue grabada entre Cristóbal y Diana, en la que Diana habló sobre un periodo de tiempo entre marzo y abril de 2022. Cuando tuvo la sensación de que su familia estaba en peligro y le pidió a Cristóbal que los protegiera, solicitando que él la llevara a ella y a Madalina a Michigan. Ella le había pedido que la escondiera a ella y a su hija de entidades rusas que, según creía, la estaban siguiendo. Así que Cristóbal y Diana luego visitaron a la familia de Cristóbal en Michigan para arreglar un lugar donde Madalina y Diana pudieran esconderse hasta que Diana creyera que las cosas se habían calmado con los rusos. La familia de Cristóbal había aceptado ayudarlas. Sin embargo, Diana rechazó el acuerdo y acusó a la hermana de Cristóbal de grabarlas. Esto luego causó muchos problemas entre Cristóbal y Diana. Además, Diana se sentía muy paranoica y pensaba que la escuela pública de Madalina intentaba traficarla. También se dice que Diana creía que no solo los rusos la estaban rastreando a través de su celular, sino que también pensaba que Michael Jackson lo hacía. Sí, ese Michael Jackson en el año 22. También se mencionó durante el juicio de Christopher el hecho de que la madre de Madalina, Diana, había tenido problemas con que Christopher la dejara a cargo de algunas de sus inversiones. Ella temía que eso significara que alguien pudiera tomar control sobre ella.
Aparentemente, las discusiones sobre esta inversión surgían con frecuencia, y Diana acusó a Christopher de vender su alma al diablo por eso. Finalmente, Christopher quitó el nombre de su esposa de la inversión, lo que le hizo perder alrededor de $50,000. Al final del juicio, Christopher fue declarado culpable y fue sentenciado a 30 meses de libertad condicional supervisada. Solo unos días después de que terminó el juicio, él solicitó el divorcio de Diana. Ahora, la abuela materna de Madalina cree que Christopher había estado drogando a Madalina y a Diana. Y cuando Diana se quedó dormida debido a las drogas, Christopher sacó a Madalina de la casa y la vendió por $5 millones. Supuestamente, Diana le había estado diciendo a su madre que Christopher las había estado drogando desde hace algún tiempo, aunque no hay pruebas de eso. Rhoda Kojikari, la madre de Diana y abuela de Madalina, estuvo en la corte el jueves y habló con Queen City News afuera del juzgado. Una traductora nativa de ruso proporcionó una transcripción a Queen City News. Mis hijos cayeron en manos de traficantes de niños. Mi nieta está viva. La vendieron junto con Diana por $5 millones. Ruda dice que quiere llevarse a su hija y a su nieta de regreso a su tierra natal de Moldavia, en Europa del Este, porque siente que están en peligro en Estados Unidos. Que te roben a tu hijo, Dios no lo quiera, o a tus hijos. Hay que detenerlos lo más rápido posible. A esta banda, es una verdadera banda, ¿entiendes? Una verdadera banda. Hay que detenerlos. Son solo 15 personas. Yo solo conozco a 5 de ellos y los otros 10 no los conozco. Y creo que Madalina está con esa persona, con Satov. Aquí está Polna, una persona de 63 años. Madalina está con él ahí, eso creo. Eso es lo que pienso. Algunas personas especulan que Diana Kojikari sufre de una enfermedad mental, lo que le provoca delirios graves, incluyendo el que la hizo pensar que alguien quería hacerle daño a ella y a Madalina por una inversión. Aunque nunca le han diagnosticado oficialmente ninguna enfermedad mental, así que esto solo es una especulación basada en todas las cosas locas que había hecho anteriormente. Unos meses después de que Diana fue liberada de la cárcel en junio de 2024, la policía la nombró como la principal sospechosa de la desaparición de su hija. No mucho después de eso, en septiembre, Diana salió de Estados Unidos. Ella publicó en sus redes sociales una foto de ella volando en un avión con la leyenda, en camino desde JFK, Nueva York, luego a Bucarest. Si ella regresa a su país natal, Moldavia, va a ser muy difícil para la policía presentar más cargos en su contra, ya que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Moldavia. Se realizaron varias vigilias por Madalina, incluyendo una después de su desaparición, otra en abril de 2023 para recordar su cumpleaños número 12 y luego una en abril de 2024 para celebrar su cumpleaños número 13. Madalina Kojikari sigue desaparecida hasta el día de hoy y se pide a cualquier persona que tenga información que llame al Departamento de Policía de Cornelius al 704-892-1363 o a la Oficina Estatal de Investigación al 919-66-24590. Esto es una vigilia a la luz de las velas, compartiendo un poco de luz en un momento oscuro para quienes están aquí en Cornelius. Han pasado semanas desde la última vez que se vio a Madalina Kojikari, de 11 años, y hace apenas unos días, la policía dice que sus padres reportaron su desaparición por primera vez. Ahora, los miembros de la comunidad suplican por paz y consuelo. Nos queremos unos a otros, enfrentemos al mundo. Dios, tráela de regreso a casa. Simplemente la muestra de amor y oraciones que todos quieran ser parte de esto realmente nos ha conmovido aún más. Y ojalá eso ayude a que los padres se abran. Este video de vigilancia del autobús escolar es la última vez confirmada que se vio a Madalina. Amigos de la infancia de hace años todavía recuerdan la gran personalidad que tenía la pequeña. Qué llena de vida era ella. Era tan alegre. Y ella y Cameron se llevaron muy bien. ¿Fue en segundo grado? Ahora, con la madre y el padrastro enfrentando cargos relacionados con la desaparición de Madalina, los vecinos temen lo peor. Cuando suceden situaciones como esta, ya sabes, surgen un par de interrogantes. Y supongo que mi mayor miedo es... Ya sabes, no quiero decir que vuelva a pasar porque no quiero atraer esa energía, pero simplemente es inquietante. Es una realidad perturbadora que algo así pueda suceder en nuestro vecindario. Aún así, sigo rezando por un resultado positivo.
Todas estamos rezando y manteniendo la esperanza. No podemos perder la fe, que esto es... Bueno, gracias por escuchar la historia de Madalina hoy. Creo que sin más pruebas es muy difícil decir exactamente qué le pasó a la niña de 11 años. Sin embargo, creo que su madre, quien claramente tenía algunos problemas de salud mental, probablemente mató a Madalina debido a alguna paranoia o algún ritual de limpieza espiritual. O eso, o la escondió en las montañas con algunos familiares. Pero si ese fuera el caso, entonces, ¿por qué Diana se fue de Estados Unidos? Por eso me inclino más a que Diana mató a su hija. ¿Tú qué piensas? El lunes por la mañana, cuando la madre de Kamari Holland reportó que había desaparecido de una residencia en Columbus, el cuerpo de la niña fue encontrado anoche dentro de esta casa abandonada en la avenida 15 en Phoenix City. Kamari Lynell Holland nació el 23 de noviembre de 2016, hija de Corey Holland y Christy Sapel en Columbus, Georgia. Tenía 3 hermanas y 4 hermanos. Se decía que la pequeña tenía el corazón más grande y siempre estaba feliz y sonriendo. Kamari también era inteligente y estaba llena de amor. Uno de sus pasatiempos favoritos era cantar y bailar en videos que grababa. El papá de Kamari la llamaba cariñosamente su pequeña princesa y la niña acababa de empezar el preescolar, lo cual le encantaba. Después de que los padres de Kamari se separaron, ella vivía con su papá, Corey, y su hermano menor en Phoenix City, Alabama, ya que él tenía la custodia total de ambos. Esto se debía a que Christy Sapel, de 35 años, también conocida como Christy Hoskins, había perdido previamente la custodia de sus hijos después de que fue acusada de poner en peligro químico a un niño al que dio a luz en febrero de 2018. Esto ocurrió después de que Christy permitió que su hijo no nacido estuviera expuesto a la marihuana durante su embarazo, y debido a esto, ni siquiera se suponía que debía tener contacto con sus hijos. Pero el 12 de diciembre de 2021, Christy se presentó en la casa de Corey, sin ser invitada, para ver a sus hijos. Sin embargo, él la dejó entrar y le permitió pasar un tiempo con sus hijos. En un momento durante la visita, Corey fue a otra habitación, y pronto Kamari entró corriendo tras él, diciéndole que estaba emocionada porque iba a pasar la noche con su mami. Esto tomó a Corey completamente por sorpresa, y aunque él sabía que había una orden judicial que le prohibía a Christy incluso ver a sus hijos, mucho menos llevárselos a pasar la noche. Él aceptó porque en ese momento Christy parecía feliz y no parecía estar bajo los efectos de las drogas. Pero el papá aceptó principalmente porque la pequeña Kamari parecía muy emocionada de pasar tiempo con su mamá, y no quería decepcionar a su hija, especialmente tan cerca de la Navidad. Así que Corey le dijo a Christy que si iba a llevarse a Kamari, también tenía que llevarse a su hijo. Y aunque la mamá parecía un poco dudosa al principio con esta idea, terminó llevándose a ambos niños a pasar la noche. A la mañana siguiente, el 13 de diciembre de 2021, Christy se despertó y descubrió que Kamari, de 5 años, había desaparecido de su casa de la calle Bowman. Christy contactó a las autoridades y les dijo que se había despertado alrededor de las 5:50 am esa mañana. Y cuando lo hizo, la puerta estaba abierta y Kamari no estaba por ningún lado. Sin embargo, cuando las autoridades fueron a la casa de Christy, no encontraron señales de entrada forzada. Así que las autoridades decidieron revisar el teléfono de Christy y descubrieron que la noche anterior ella había estado comunicándose con un hombre llamado Jeremy Williams. Una vez que los oficiales buscaron el nombre de Jeremy, lo encontraron en el sistema de unos días antes, cuando una víctima lo había denunciado por sodomizarla. La víctima declaró que durante el ataque, que ocurrió en la casa de Jeremy en Columbus, él la llamó Kamari y le dijo que hacía sexo oral tan bien como la niña a la que él le había enseñado a hacerlo. Entonces las autoridades rastrearon su teléfono celular y encontraron dónde estaba Jeremy, que era en el Bamboo Motel en Opalica Road en Phoenix City. Al llegar al motel, la policía descubrió que Jeremy acababa de registrarse aproximadamente media hora antes, y luego lo encontraron fumando metanfetamina en su habitación con su tío. Fue detenido para ser interrogado. Mientras los oficiales registraban la casa actual de Jeremy en busca de pistas sobre el paradero de Kamari, hablaron con la esposa de Jeremy afuera de la casa y le dijeron que estaban investigando un caso de persona desaparecida. La esposa, con una expresión de puro terror en el rostro, les dijo entonces que si algo le había pasado a esa niña, estaría en una dirección en Phoenix City. La dirección de la que hablaba pertenecía a una propiedad abandonada que Jeremy había rentado alguna vez. Así que la policía fue al lugar que la esposa de Jeremy había mencionado en la cuadra 1600 de la avenida 15. Y cuando lo hicieron, encontraron el cuerpo de Kamari Holland, de 5 años.
Ella estaba tirada desnuda en el suelo del sótano y tenía marcas por todo el cuerpo, como si la hubieran atado. La niña estaba en posición de estribo, similar a cuando las mujeres van al ginecólogo, y tenía numerosas lesiones en el cuerpo, incluyendo sangrado entre las piernas. Se determinó que Kamari había sido brutalmente agredida sexualmente y que la causa de su muerte fue asfixia. También tenía metanfetamina en su sistema en ese momento. Tras este descubrimiento, Jeremy Williams, de 37 años, fue acusado de asesinato capital y detenido sin derecho a fianza. Más tarde se decidió que enfrentaría la pena de muerte si era declarado culpable de sus crímenes. Luego, apenas 2 días después de que se descubriera el cuerpo de su hija, solo 2, Christy decidió tomar los regalos de Navidad que iban a hacer para Kamari y donarlos a una colecta de juguetes local. Mientras estaba ahí donando los juguetes, habló con un reportero frente a la cámara, y esto fue lo que dijo. Parecía una niña tan dulce. Era una niña muy dulce, era hermosa. Alma dulce, lamento mucho lo de tu mamá. Gracias, oye. Y veo esto y me tocó el corazón, así que me detuve. Así era ella. Mami, vamos a ayudarlos, mami. Ella es así, ella es así. Una vez estábamos en la gasolinera y vimos a una familia ahí afuera y una de las niñas no tenía zapatos. Y ella dijo, mami, podemos ayudarlos, mami, porque tengo muchos pares de zapatos en casa, mami. Vamos a darles mis zapatos, mami. Estoy sobrellevándolo. Lo estoy logrando. Los medios me están haciendo ver como si fuera una persona malvada, pero no lo soy. Soy una mamá y no tuve nada que ver con esto. Ella era mi vida. Vivía por ella todos los días. Era mi única niña. Tenía 3 niños y a ella. Ella es la más pequeña. No, tenía uno más después de ella. Tenía a mi hijo después de ella. Y es difícil. No sé si vengo o voy, pero lo estoy haciendo. Nadie está de mi lado. Ni siquiera me dijeron que olvidé reservar una habitación. La suelta de globos es hoy. Ni siquiera habían ido al funeral ni nada. Entonces, ¿vas a decidir eso? No lo creo. Creo que eran todos los que papá tenía bajo su custodia. Pero, ¿sabes qué? Estoy en paz con ella y ella está aquí en mi corazón. Y eso es lo único que importa. Sí, tienes toda la razón. Ni siquiera puedo imaginar por lo que debes estar pasando. Pero por favor, ten en cuenta que nuestros pensamientos y oraciones están contigo. Y sé que aquí en esta estación, ya sabes, cubrimos todo tipo de noticias, pero por alguna razón, simplemente por lo que pasó, esto ha afectado mucho a muchas personas. Y ella... Eso es lo único que ves en las redes sociales, su rostro. Era muy querida. Entonces, ella vivía en Phoenix City. Sí, ella vivía con papá en Phoenix City y estaba conmigo. Ese domingo la recogí y él oró por ella. Realmente no puedo hablar de eso. Hay una orden de silencio. Así que está bien y no vamos a intentar pedirte que hables de eso. ¿Su escuela está haciendo algo? No estoy segura. Ella estuvo en la escuela como literalmente 3 semanas y luego los sacaron por el coronavirus. Alguien dio positivo en su clase. Así que decidimos no mandarla de regreso, pero ella era tan inteligente. Apenas estaba aprendiendo a escribir su nombre. Veía una K en algún lugar. Ella decía, mamá, eso es K-A-M-A-R-I-E. Ella era simplemente la mejor niña del mundo. Tan inteligente. Era fantástica. Ella era perfecta. Bueno, mi corazón duele por ti. Y por favor, sabe que nuestras oraciones están contigo. Sé que Toño te dio su tarjeta. Sí, dejé algunos regalos y todavía tengo más. ¿Qué voy a traer? Porque eso es lo que ella querría. Definitivamente eso es lo que ella querría. ¿Y hay algo que quieras decirle a nuestros espectadores sobre que la vida es corta? Definitivamente. Mantén cerca a tus seres queridos. Nunca sabes cuándo será el final. Y soy inocente. No tuve nada que ver con la desaparición o el asesinato de mi hija. Nunca lo haría. Ella era mi vida. Por supuesto que lo era. Es tu bebé, tu niña. Exactamente. O sea, quien sea capaz de hacer eso está perturbado. ¿Muy enfermo de la cabeza? Un poco más de una semana después de que Kamari fue encontrada muerta, el 25 de diciembre de 2021, Jeremy contactó a un detective y le dijo que había estado rezando la noche anterior y que tenía mucho que quería confesar antes de ser ejecutado. Fue durante esta entrevista que Jeremy hizo múltiples confesiones, incluyendo que había abusado sexualmente de su hijastra de 4 años a diario. Luego confesó que tenía algo que ver con la muerte de su hija de 1 mes de edad, Nadia Tranice Williams, quien había fallecido en 2005. Jeremy había estado viviendo en North Pole, Alaska, con la madre de la bebé, quien estaba sirviendo en la Fuerza Aérea.
y en ese momento la bebé había muerto por un traumatismo contundente. Aunque un médico forense había determinado previamente que la muerte de Nadia se debió a una emergencia con sus intestinos, Jeremy ahora admitió que en realidad fue por algo que él le hizo a la bebé. Le dijo al investigador que cuando la niña lloraba, eso lo enfurecía, así que a menudo golpeaba a su bebé de 1 mes y la arrojaba por las escaleras, porque aparentemente no se enteró de que los bebés lloran. El caso se había enfriado anteriormente porque la policía no pudo reunir suficiente evidencia contra Jeremy. Pero ahora, con esta confesión, la policía de North Pole reabrió la investigación sobre su muerte. Jeremy también había sido acusado de abuso infantil en el pasado, aunque nunca fue condenado. En 2009 lo acusaron de sumergir a un niño de 3 años en una olla de agua hirviendo. Pero su defensa argumentó que el niño en realidad se había echado el agua encima y fue absuelto en 2012. Además, había sido sospechoso de la desaparición de un niño de 1 año en Alaska, pero nunca fue acusado. Y apenas una semana antes de la muerte de Kamari, él se declaró culpable de abofetear a su esposa frente a un niño. Durante su confesión con la investigadora, Jeremy continuó contando exactamente lo que sucedió la noche en que Kamari desapareció. Según él, había conocido a Christy Seipel, la mamá de Kamari, desde hacía algún tiempo después de que se conocieron a través de una amiga en común en mayo de 2021. Él dijo que ambos solían fumar metanfetamina juntos y tener relaciones sexuales. Sin embargo, según Jeremy, solo pudo pagar esa metanfetamina porque se aprovechó de un préstamo PPP durante el COVID. La noche antes de que Kamari muriera, Christy llamó a Jeremy y le pidió que cuidara a Kamari y a su hermano menor mientras ella salía a hacer algunos trabajos como prostituta. Según Jeremy, le sorprendió que Christy siquiera quisiera que él cuidara a los niños, considerando que en el pasado le había dicho que le gustaba realizar actos sexuales con niños. Sí, ella es una idiota. Después de que él cuidó a los niños, dijo que Christy sabía que Kamari iba a salir de la casa con él. Como ya habían acordado previamente que él le pagaría a Christy $2,500 por 1 hora del tiempo de Kamari. Sin embargo, también dijo que esa cantidad después se negoció y bajó a solo $1,300. De cualquier manera, Jeremy admitió ante la detective que no tenía intención de pagarle a Christy, porque no tenía el dinero y sabía que ella no llamaría a la policía porque también había cometido un delito. Así que después de que salió de la casa de Christy, se fue a su casa en Columbus. Pero cuando su esposa vio que tenía a Kamari con él, lo hizo salir de la casa. Fue entonces cuando Jeremy llevó a Kamari a la casa abandonada en la avenida Queens, en Phoenix City. En el camino, él admitió que le mostró pornografía y le dijo que iba a hacerle esos mismos actos a él. Cuando Kamari le dijo que no lo haría, él le dio un puñetazo en la cabeza. Al llegar a la casa abandonada, Jeremy echó su vehículo en reversa hasta el apartamento lo más lejos que pudo, ya que no quería que su tía, que vivía cerca, lo viera. Luego él fumó metanfetamina e hizo que Kamari hiciera lo mismo. Después, Jeremy obligó a la niña a practicarle sexo oral, además de violarla en su vehículo durante más de 1 hora. Luego, después de que estranguló a Kamari hasta que sus manos se entumecieron, empezó a buscar una tumba abierta cerca de la casa. Pero durante ese tiempo, Christy empezó a llamar y él le decía que solo estaba atrapado en el tráfico. Cuando ella siguió llamando, él mintió y dijo que ya había llevado a Kamari de regreso a casa y que ella simplemente había entrado sola. Según Jeremy, él salió por primera vez de la casa de Christy con Kamari a las 2 de la mañana de ese día. Alrededor de las 6 de la mañana, Jeremy fue visto en cámara saliendo de su domicilio en Columbus, en la calle Dozier, y se dirigía hacia la casa abandonada en la calle 15, donde se quedó hasta aproximadamente las 9:55 de la mañana. Jeremy también admitiría haber cambiado las llantas de su vehículo para que no coincidieran con las que quedaron en la escena del crimen. Ahora, cuando la policía tomó el celular de Jeremy, descubrieron que durante el tiempo en que agredió a Kamari, él había grabado 6 videos diferentes de ellos juntos. Esto resultó en que además se le acusara de producción de pornografía infantil. Estas grabaciones de video también resultaron en que ese enfermo hijo de puta fuera acusado de abuso de un cadáver, porque hizo lo que quiso con Kamari incluso después de que ella estaba muerta y lo grabó. Así que después de la confesión de Jeremy, la madre de Kamari, Christy, también fue arrestada. Y fue acusada de asesinato durante el secuestro, asesinato durante una violación, asesinato durante el acto de sodomía y tráfico de personas en relación con la muerte de su hija. Además, su arresto ocurrió después del funeral de Kamari, pero Christy no asistió.
El padre de Kamari, Corey Holland, emitió un comunicado en nombre de él y su familia tras el arresto de Christy y dijo: "El dolor que Christy ha causado al arrancar a Kamari de nuestras vidas nunca desaparecerá. Nos alegra ver que ha sido arrestada. Estamos un paso más cerca de la justicia para Kamari. Esperamos que se haga justicia. Christy debería recibir la pena máxima que pueda obtener. Es un monstruo. Una verdadera madre protege y daría la vida por sus hijos. Christy es un monstruo. Mi familia y yo seguiremos luchando con la pérdida de nuestro ángel Kamari". Poco después de su arresto, Jeremy Williams sería acusado de nuevos cargos mientras estaba en la cárcel. Esta vez fue por cargos de abuso sexual relacionados con otra niña menor de 6 años, su hijastra. Más de 2 años después de que Kamari Holland, de 5 años, fuera asesinada en marzo de 2024, su madre, Christy Seipel, se declaró culpable del cargo de trata sexual de Kamari, lo que eliminó el cargo de asesinato en su contra. Y me hace preguntarme, ¿estaba Christy presente en la muerte de Kamari? Porque si no, ¿por qué más la acusaron? También de asesinato, pero ahora, como aceptó un acuerdo de culpabilidad, probablemente nunca lo sabremos. La sentenciaron a 20 años de prisión y también aceptó testificar en contra de Jeremy durante su juicio. Pero no pasó mucho tiempo después de eso, en abril de 2024, cuando Jeremy también se declaró culpable de sus cargos. Sin embargo, bajo la ley estatal de Alabama, para recibir la pena de muerte, se debe realizar un juicio con jurado. Él había presentado una declaración de culpabilidad sin acuerdo previo y no se le había ofrecido ningún acuerdo de culpabilidad. Durante su juicio, Jeremy dejó en claro que no quería que sus abogados lo defendieran de ninguna manera. También durante el juicio, el jurado se vio obligado a ver los 11 minutos completos de un video que Jeremy había grabado, obligando a Kamari a hacerle sexo oral. En el video también la golpeaba en la cara si ella lo mordía. La hijastra de Jeremy, que tenía poco más de 20 años en ese momento, testificó como testigo durante el juicio. Y ella le dijo al jurado que Jeremy la había violado y agredido cuando tenía solo 4 años. Nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su propia madre, sobre la agresión. Eso fue hasta que una investigadora se puso en contacto con ella en diciembre de 2021 después de que Jeremy confesara. También había una víctima de 9 años que, según se decía, era hija de la prima de Jeremy y que testificaría en el juicio. Ella habló sobre lo que Jeremy le había hecho en el pasado, diciendo que él la lastimó cuando la llevó a un hotel o a la casa de otro familiar en varias ocasiones. La madre de la víctima también haría una declaración, en la que dijo que no perdonará a Jeremy hasta que las cosas que él le hizo a Kamari y a su hija le sean hechas a él. Y este hombre es uno de los tipos más enfermos de los que he oído hablar, así que se merecería cada segundo de eso. Después de un juicio de 3 semanas, el jurado declaró a Jeremy culpable de 4 cargos punibles con la pena de muerte. Uno por el asesinato de una niña menor de 14 años, otro porque su muerte ocurrió durante un secuestro, otro porque ocurrió durante una violación, y el último porque ocurrió durante un acto de sodomía. Posteriormente recibió la pena de muerte y ahora está en el corredor de la muerte en la prisión estatal de Holman. En octubre de 2024, Jeremy presentó una apelación contra su sentencia. Pero buena suerte con eso, amigo. El funeral de la pequeña Kamari se llevó a cabo el 22 de diciembre de 2021 en la funeraria Taylor en Phoenix City. Luego fue enterrada en Sunset Memorial Gardens, también en Phoenix, donde después del servicio, la familia de Kamari soltó palomas blancas al aire en su memoria. En diciembre de 2024, el padre de Kamari, Corey Holland, invitó a la comunidad a reunirse una vez más para celebrar, honrar y recordar a la pequeña Kamari. También hizo una declaración en la que dijo: "Perdí mi paz, una parte de mi corazón, una parte de mi mente. La forma en que pensaba que sería la vida me fue arrebatada y nunca volverá a ser igual. Perder a Kamari ni siquiera puedo ponerlo en palabras, prácticamente me destruyó". Luego dijo que si pudiera hablar con su princesa ahora, le diría: "Kamari, papi te extraña, bebé, extraño que te despiertes en medio de la noche, que me dieras patadas en la espalda. Extraño todo de ti. Y solo sé que el amor que tengo por ti y que siempre tendré por ti, lo compartiré con tus hermanos y hermanas". Bueno, gracias por escuchar la historia de Kamari hoy. Lo que le pasó a esta pequeña niña es simplemente tan horrible y tan desgarrador. Y pensar que su propia madre fue quien la entregó a este hombre enfermo y repugnante es simplemente indescriptible. ¿Qué opinas sobre este caso? Gracias a todos los patrocinadores de A Wicked World.
Ahora hay aún más de Un Mundo Perverso en Patreon, así que échale un vistazo en patreon.com/unmundoperverso o usa la app de Patreon. Tendrás acceso a videos exclusivos cada mes y mucho más. Cualquier apoyo realmente ayuda a asegurarnos de que las víctimas nunca sean olvidadas y a resaltar las fallas de la sociedad asociadas con cada caso. ¿Tienes alguna sugerencia para una historia que te gustaría que cubriera? Si es así, mándame un correo electrónico a wickedworldtruecrime@gmail.com.